Pues muchas gracias, Marcos de Colza, por acompañarnos aquí en Inoamai. Eh, se De nada. se puede decir que tú eres un pionero de la antropología digital, tanto en México como América Latina. Tienes un gran currículum académico y a la vez estás activo en la consultoría para compañías de marketing. Ahora bien, ¿podrías contarme un poco tu historia, cómo fue tu camino, qué es lo que te llamó la atención, cómo es que llegaste a hacer lo que pues, ahora te apasiona y en lo que has desarrollado toda tu expertise? Bueno, mi carrera como antropólogo del marketing, si se puede decir así, se remonta más o menos entre el 2005 y 2006. Yo empecé en De la Riva. Y en aquel entonces, De la Riva fue una de las primeras empresas que abrió departamentos de antropología, ¿no? En aquel entonces era un departamento pequeño en comparación al monstruo que es De la Riva. Entonces ahí empezamos, de alguna manera todos, a tratar de adaptar el tema de cómo aportar, de cómo la antropología podía aportar, digamos, al tema de marketing específicamente, ¿no? Poco después, como por ahí del 2007, 2008, se empezó a abrir una ventana de oportunidad y de repente empezaron a surgir agencias alternativas a las tradicionales y a las grandes, a las consultorías fuertes como De la Riva. Y algunos empresarios, emprendedores empezaron a configurar agencias boutique pequeñas, ¿no? Con perspectivas más arriesgadas, con perspectivas hacia donde las consultorías grandes no se podían mover, ¿no? Porque hay una inercia en las grandes consultorías, no es fácil de repente llegar y decir, pues ahora vamos a hacer todo al revés y ahora vamos a experimentar, ¿no? Entonces, como mi inquietud propia me llevó a investigar y a ver si había posibilidades de aplicar ese tema al marketing, ¿no? Qué interesante. Mira, entonces podemos hablar de que pues en efecto estamos ya como en la segunda década de la antropología digital, ¿no? Aproximadamente. Ahora, ayúdanos a entender un poco desde el fundamento. Al principio mencioné a Sir Tyler, que surge del siglo XIX, pero del siglo XIX hasta principios de los 2000, pues ya se ha desarrollado pues, más de 100 años de antropología. ¿Me puedes apoyar en definir un poco qué es la antropología análoga, se puede decir? ¿A qué se dedica? ¿Hacia dónde se enfoca? ¿Y qué es lo que puede aportar? La antropología moderna todavía no le tocó a Taylor, que lo mencionaste. Ellos eran más como antropólogos todavía un poco especulativos, pero digamos la antropología moderna en el siglo XX se desarrolló a partir del trabajo de campo extenso en comunidades, digamos, la antropología moderna empieza en las colonias, ¿no? De Inglaterra, ¿no? En África, y comienza con los antropólogos teniendo largas estadías de campo en el terreno, ¿no? Conviviendo durante haciendo etnografía. Eso es lo que se llama etnografía. El antropólogo va al campo y estudia las comunidades de forma intensa, ¿no? Vive con las comunidades, está ahí, entiende la perspectiva, y eso se llama etnografía, ¿no? Convivir con las personas, con las comunidades, pero de forma profunda, intensa, de tal forma que el antropólogo pueda
entender los códigos culturales, ¿no? Las instituciones de las otras comunidades y entender otras formas de vida, ¿no? Así empieza la antropología y la etnografía, digamos, en su vertiente moderna, ¿no? Y ahí lo importante, realmente lo importante de la antropología y la etnografía moderna es que el conocimiento se construye a partir de la observación directa, ¿no? De los datos que se obtienen de la observación directa. Entonces, estamos de alguna forma en cierta rama del método científico, ¿no? Porque observas de primera mano, ¿no? Observas los datos de primera mano, los recopilas y los analizas. Más o menos así es como trabaja el método científico. Una de las vertientes del método científico es esa, ¿no? Entonces, pues ya corremos la película 100 años y en los 90s, ¿no? Podríamos decir que entre los 80s y los 90s, sobre todo en Estados Unidos, los antropólogos empezaron a migrar a espacios del sector privado. También yo creo que, digamos, por cierta demanda posiblemente del sector privado, medio de marketing, bajo un nuevo paradigma en donde el antropólogo tenía las herramientas teóricas, la capacitación y el entrenamiento para ir más allá, ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, tradicionalmente los estudios de mercado, hay estudios cuantitativos y hay estudios cualitativos. En el medio del marketing hay un peso gran fuerte en los estudios cualitativos a trabajar con metodologías como focus groups, ¿no? Ajá, exacto. Son los focus groups o entrevistas muy controladas, ¿no? Digamos, lo que generalmente muchas veces se hace en las empresas es reclutas personas, las llevas a la oficina, les das un bocadillo, ¿no? Y las encuentras por Zoom, ¿no? Hoy por hoy ya todos nos encontramos por Zoom. O por Zoom, ¿no? Pero, digamos, el focus group ha sido el caballito de batalla de los estudios de mercado por muchos años, ¿no? Y de repente la antropología entró a darle un nuevo aire al medio del marketing, porque la idea de ir a la calle y observar, ya no platicar con las amas de casa en la cámara GESEL, sino ir a las casas de las amas de casa, a ver cómo cocinan, a estar con ellas, a ir de compras con ellas, a ver cómo utilizan los productos en su medio ambiente. Entonces era, digamos, trasladar esta idea de la etnografía, que es vivir con las comunidades, estar con la persona en su medio natural y generar nuevos insights, ¿no? Para los años 90, principios del año 2000, pues el mundo ya se estaba moviendo muy rápido, las empresas, las marcas estaban moviendo ya muy rápido, y esta perspectiva etnográfica le caía muy bien tanto al medio de los negocios, ¿no? De marketing, tanto a las empresas como a los consultores, porque era, digamos, esta idea de efectivamente llegar más allá y ver lo que no ves en el focus group, ¿no? Entonces, así fue como llegó la antropología al mundo del marketing, de la investigación, de la consultoría. Y aquí sería muy interesante que nos apoyes a entender un poco más en esa convivencia de la investigación cualitativa típica, clásica, como la quieras llamar, con el caballito de batalla del focus group o las entrevistas a profundidad, donde típicamente pues se tiene un listado de objetivos, a partir de esos objetivos se elabora entonces una guía de discusión y pues bueno, se pregunta proactivamente a ver qué opinas de esto, cómo haces esto, qué te hace sentir tal cosa y cuál es tu respuesta ante esa marca o esa propuesta de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como un trabajo muy, muy enfocado. Ahora, del lado antropológico,
ya nos hiciste entender, es mucho más como que estar al ladito observando, ¿sí? Pero quiero entender que, pues de cierta manera también tienes que abrir tus antenas o enfocar tus antenas hacia un objetivo de negocio, Sí. sin dejar ese aspecto de dejarte influir con lo que realmente está pasando. Entonces, ¿cómo manejas ese equilibrio? Bueno, en mi perspectiva, el 95% de los proyectos, en mi experiencia, siempre necesitan un brief, ¿no? Un brief que parte de un cliente. Generalmente el cliente trae algún tema a la mesa. Oigan, necesitamos ver esto porque estamos teniendo problemas con este producto, o ya llegó la competencia con este otro producto y ya los directores se pusieron nerviosos, ¿no? O queremos innovar, ¿no? Que tenemos 50 años con este producto y ya queremos ver qué posibilidades de innovación hay, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay un punto de partida, ¿no? Que es algún problema, alguna inquietud real, ¿no? Concreto en torno a generalmente a un producto o servicio, ¿no? Yo trabajé mucho con productos, ¿no? La etnografía también, quienes no están tan familiarizados con la etnografía, es como un mix, o sea, es una, digamos, metodología abierta, ¿no? Entonces, parte de la etnografía es hacer entrevistas, pero la entrevista se hace en la casa, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, generalmente, en mi experiencia primero es que llegamos, por ejemplo, con la ama de casa, hacemos una entrevista y luego ya, entonces hacemos la etnografía, que es, pues ya nos vamos al supermercado, vamos con la ama de casa a hacer las compras, regresamos, vemos cómo cocina, tomamos fotos y durante el trayecto también vamos haciendo preguntas, ¿no? Entonces, digamos, si generalmente hay un cuestionario que tiene que ver con los requerimientos formales del proyecto, que es el cliente siempre te va a decir, oye, está bien, la metodología es observar, pero sí necesitamos que preguntes esto, ¿no? Ahora bien, lo interesante de la etnografía es, la cosa se pone interesante cuando una cosa es lo que dice la gente, ¿no? Y otra cosa es lo que hace. Y ese es, digamos, los insights interesantes del trabajo etnográfico, antropología, es cuando contrastas, digamos, el discurso del consumo con la práctica, ¿no? Y ahí es cuando entran los insights interesantes. Por ejemplo, en algún proyecto de comida, de hábitos de comida saludable y naturista, ¿no? En el discurso era muy común tener digamos, esta narrativa del consumo sano y el consumo vegetariano y todo sin calorías. Y cuando iba a hacer la etnografía y abrías el refrigerador, pues estaba la Coca-Cola, estaban los helados de vainilla, los helados de chocolate, ¿no? Entonces, de repente ahí es cuando la riqueza de información entre lo que dice la gente, lo que dice que hace y lo que hace, ahí ya, digamos, es donde la magia del etnógrafo y el antropólogo entra en acción. Entonces, dices, bueno, desde los 90s, mucha aplicación etnográfica, antropológica. Desde el 2000, en mi experiencia en México, ¿sí? Desde el 2000, en Estados Unidos, creo que desde los 90s, ¿no? Ajá. Y en los años 2000, entonces, se empieza a potenciar todo, ¿no? El Internet se vuelve comercialmente mucho más relevante, todo el mundo andamos con nuestro smartphone, entran las redes sociales. Estamos viviendo una vida mucho más conectada y hacemos dispositivos y redes digitales parte de nuestra vida cotidiana. Esto, ¿cómo transforma entonces la antropología? ¿Cómo se está innovando? ¿Qué impacto ha tenido? Platícame en ese sentido. No entró tan rápido. El tema de la investigación digital
no entró tan rápido al mundo del marketing y la investigación. Fue poco a poco con algunos consultores y algunas empresas que empezaron a arriesgar, ¿no? El tema también es que hay otras variables, otros factores que entran en juego y que complican un poco el tema de la investigación. Y es que hay una curva de aprendizaje en torno a qué herramientas utilizar. Hacia allá iba, y qué bueno. Herramientas, mira. Herramientas tecnológicas. Me puedo imaginar que, pues bueno, ya como antropólogos no podemos estar sentados apartado de la fogata con el cuaderno de notas, apuntando qué está pasando. Pero entonces, pues ahora, ¿cuál es tu fogata de pueblo? ¿Cómo observas la comunicación? ¿Cuál es tu cuaderno de notas? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo se ve un proyecto típico? ¿Nos puedes describir un poco alrededor? Hacer trabajo de campo, ahora sí que hacer etnografía digital, tenía que haber una curva de aprendizaje en torno a programas, por ejemplo, herramientas, software digitales. Si tú vas a trabajar en el medio digital, pues no puedes a mano estar escribiendo lo que dicen, lo que ves que dicen en el Facebook, ¿no? Y si haces copy-paste de lo que comenta la gente, te vas a tardar 3 años, ¿no? Terminar de copiar, de hacer copy-paste de solamente un hilo. Entonces, empezamos a descubrir algunas herramientas. Una de ellas se llama NodeXL. Yo empecé a trabajar con NodeXL más o menos en esa época, en el 2012, 2013, porque es una herramienta que ya te permitía hacer minería de datos, ¿no? Es decir, si tú vas a trabajar trabajar en medios digitales es trabajar con datos, ¿no? Estamos trabajando con datos de miles de personas, ¿no? Entonces tú necesitas software, necesitas programas, necesitas herramientas computacionales que te ayuden a raspar, a hacer minería de datos, a ordenar la información y a darle sentido, ¿no? Y como plus este programa nos ayuda, yo todavía lo uso, nos proporcionaba visualizaciones de las estructuras de las comunidades virtuales, es decir, análisis de redes sociales, ¿no? Entonces de repente tuvimos recursos importantes y poderosos para rastrear, ¿no?, la comunidad de alguna marca, de algún producto, rastrear la huella digital de esa comunidad, darle sentido y visualizarla, ¿no? Visualizarla en un mapa, tal cual, en un mapa con muchos puntitos y aristas, y tener una radiografía de tu comunidad, de la marca que sea, ¿no? Entonces ya teníamos el software, la herramienta para, si esta marca de pluma llegaba y me decía, oye, quiero saber qué están diciendo de mí en las redes sociales, pues te metes a tu NodeXL, tu software, bajas la información y puedes tener una visualización de cómo es tu comunidad, ¿no? Y a cómo es tu comunidad me refiero a 2 aspectos importantes, ¿no? En marketing hay un tema, sobre todo en medios digitales, en torno a entender si hay influenciadores o hay influenciadores, ¿no? Entonces, con esta radiografía, digamos, visual de la comunidad, yo puedo ir con la marca y decirle, bueno, Simeon Pickers es un influenciador de tu marca, y aquí está en medio, y alrededor de esa marca de Simeon Pickers está toda esta comunidad, y esto es lo que están diciendo de tu marca, sea bueno o malo, ¿no? En internet te encuentras de lo bueno y lo malo, o que también es muy común llegar con el cliente y decirle, pues no hay comunidad, no tienes impacto en redes, no tienes influenciadores,
y ponte a chambear para hacer la comunidad, porque nadie está hablando de ti, ¿no? Perfecto. Entonces, los entregables iniciales o los resultados iniciales serían estos de los que acabas de escribir: la identificación de quienes están teniendo una voz en el espacio digital, exacto, el peso de esa voz, ¿no? Exactamente. El tamaño de esa comunidad, como bien dijiste, y probablemente se pueda hablar también de temas del discurso y tonalidad del discurso, ¿no? Claro, porque digamos, con ciertas herramientas como la que te mencioné, ves las conversaciones. Entonces, uno de los insights importantes para las marcas que te permite la minería de datos es aprender de qué están conversando tus comunidades, ¿no? En dónde se están moviendo, qué les interesa, en términos de estilo de vida, de viajes, de entretenimiento. Entonces, tú aprendes de su discurso y ya tienes tu comunidad, ¿no? Tienes una comunidad hablando en torno a tu marca, pero si sabes qué les gusta, dónde van, qué gastan su tiempo libre, más o menos cuál es su perfil, entonces tienes canales de comunicación más precisos, ¿no? Entonces le puedes decir a tu departamento de comunicación: oigan, pues ya sabemos que a Simón Pickers le va a los Pumas, ¿no? Entonces empiecen a hablar de los Pumas, por favor. Un caso hipotético. Hipotético. Oye, sí, muchas gracias por esos comentarios. Mira, lo que a mí me gustaría, quizá para ti sería pues casi un sacrilegio, pero sí, para diferenciar claramente que aquí no estamos hablando del monitoreo de redes sociales, no, tipo el war room que se tienen en algunas agencias o propiamente adentro de las organizaciones, donde se está viendo la conversación del momento y se está reaccionando al momento, etcétera. No estamos hablando de ello, sino estamos hablando de una consultoría mucho más estratégica hacia táctica, ¿no? En ese rango. Y el social listening tiende a ser más inmediato y más cuantitativo, ¿no? La etnografía sí requiere mayor inversión, ¿no? Así como, de hecho, la etnografía viene de etnografía, ¿no? Robert Cousins lo adaptó de la antropología social y adaptó el término de etnografía. Etnografía es etnografía en redes, ¿no? Entonces, sí es un trabajo, porque no es nada más que bajes los datos, los clasifiques, tengas la red, tengas tu visualización, tengas tu comunidad, sino hay un trabajo de entrar a las conversaciones, entender las conversaciones. Hay en internet y en el mundo digital hay tecnoculturas, ¿no? Con tecnoculturas me refiero a que si tú entras a un foro, a una conversación, por ejemplo, de un sector de la población que no conoces bien su lenguaje, no conoces bien de qué están hablando, entonces te vas a perder, ¿no? Entonces, digamos, hay un momento en donde, por ejemplo, si tú estás haciendo tu etnografía, ya tienes tus datos, tienes tu red, tienes las conversaciones, pero de repente no estás identificado con ciertos aspectos de la generación Z, por ejemplo, por qué están hablando de algo en cierto sentido. Entonces te tienes que meter, ¿no? Por ejemplo, cuando salió lo del metaverso, que Zuckerberg dio a conocer lo del metaverso, que será ya más de un año más o menos. Bueno, más o menos. Está escalando en el hype cycle, ¿no? Ajá. Yo me metí a hacer etnografía de que se estaba diciendo el metaverso, y en una de las redes que me salió había una conversación que generaba mucha, que tenía, digamos, mucha influencia en la red, ¿no? Dije, bueno, esta conversación tiene mucho peso, tiene muchos tweets, retweets, muchos comentarios, voy a ver de qué se trata, ¿no? Abro la conversación, abro el tweet
Y lo primero que veo es el metaverso es el nuevo Black Mirror y es como el San Junípero de Mark Zuckerberg, ¿no? Ok. ¿Tú entiendes de lo que hablo? Ahorita me vas a traducir. Bueno, me tuve que meter a entender que era Black Mirror, ¿no? Es una serie que tiene que ver con mundos alternativos de adolescentes, ¿no? Y luego San Junípero, pues era San Junípero, así se llama, un capítulo de esa serie televisiva en particular. Entonces, si quieres entender ese tweet en particular, pues te tienes que sentar 3 días a ver la chingada serie y ver el capítulo, ¿no? Y ver hasta que dices, ya entendí, ¿no? Entonces, la etnografía no es nada más datos, ¿no? También es entrar en los significados, ¿no? Entonces, y esa es la parte etnográfica, ¿no? La parte cultural, entrar a los significados, a las representaciones de las personas, pero en medios digitales, ¿no? Y eso es un aspecto que me imagino hasta lo hace más complejo todavía, quizá a la vez más interesante, porque cada tribu digital tiene su propia historia, tiene su propio vocabulario, su marco de valores, asociaciones, referencias, que te tienes que aprender, que tienes que estudiar, pero a la vez ese espacio digital, ese mundo digital, permite que se aglomeren esas tribus, ¿no? Quizá eso es una diferencia relevante versus hacía 2-3 décadas, donde pues siempre el espacio geográfico nos limitaba con quién podíamos coincidir. Ahora ni el tiempo ni el espacio realmente nos está limitando, entonces se pueden formar esos micro tribus o como lo quieras llamar. Sí. Clusters. Clusters, okay. En análisis de redes sociales, el término correcto son clusters, ¿no? Perfecto. Porque tribu te puede llevar a un imaginario un poco raro, ¿no? ¿No? Si son los punks, ¿no? Entonces, no, pues no. O sea, no. Y hay otro tema importante para quien quiera entender el tema de las tribus o comunidades digitales, es que se mueven muy rápido, ¿no? El tema digital se mueve muy rápido. Entonces, lo que tú pudiste ver hace un año en tu comunidad digital de esta marca de pluma, seguramente ya no lo es hoy en día, ¿no? Y ya no están los que eran, y los influenciadores que eran ya desaparecieron, hay otros, ¿no? Entonces, las redes cambian muy rápido. Hace 10 años Facebook era una cosa, era la red de los jóvenes, ahora ya no es la red de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ya migraron a otras redes, con otras lógicas, otros lenguajes, otros códigos, y hay otro tipo de complicaciones un poco más técnicas, que tal vez ya no nos dé tiempo de comentar, pero hay 2 temas básicos. Una es los candados que ponen las diferentes redes sociales para acceder a su información. No es que porque esté ahí la información, tú ya tienes carta abierta para agarrar todo lo que se te dé la gana que hay, ¿no? Hay candados, ¿no? Las redes tienen sus políticas de privacidad y hay toda una discusión en torno a qué es lo público y lo privado, ¿no? En redes sociales, ¿no? A partir del escándalo de Cambridge Analytica, cuando nosotros empezamos a hacer investigación, utilizábamos mucho Facebook, ¿no? Y la riqueza de datos en Facebook era fenomenal, y durante mucho tiempo pudimos utilizar Facebook. A partir de lo de Cambridge Analytica, que seguramente la audiencia está familiarizada con ese tema, se cuestionó... ¿Por ahí de hace 4 años? Hace 4 o 5 años, sí, a lo mucho, ¿no? Se cuestionó la ética en el manejo de los datos y la privacidad en Facebook, y Facebook cerró sus candados, ¿no? Entonces, hoy en día no puedes hacer investigación digital en Facebook, salvo con mucho cuidado, porque de hecho te pueden rastrear, ¿no? Y o sea,
pueden ver si tú estás tratando de bajar información de forma no adecuada. Entonces, por ejemplo, hay ciertos software, Node.xl tiene el API de Twitter, ¿no? Es decir, tiene acceso legal a la API de Twitter. Entonces podemos bajar datos de Twitter de forma segura y confiable, ¿no? Y el otro tema es la ética, ¿no? De repente, de la noche a la mañana, los antropólogos de lo digital, pues estamos a un clic de toda tu información, ¿no? Correcto. Y eso es delicado. Eso es delicado en torno a hasta dónde puedes llegar tú como investigador, como empresa o como cliente, ¿no? Y hay toda una discusión en torno a qué es lo privado y qué es lo público, ¿no? Y de hecho, digamos, el nuevo paradigma viene desde un discurso en donde ya no existe esa dicotomía, ¿no? Lo público y lo privado es de una era que ya no representa lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Para entender quiénes somos en redes sociales, el discurso de lo público y lo privado ya no sirve, es caduco. Necesitamos nuevas formas de entender, y sobre todo para los investigadores, de hasta dónde puedo llegar con tu información, ¿no? Claro. Y también para los clientes. Para el mundo del marketing y de las agencias, este es un tema muy delicado, porque se pueden romper muy fácil las barreras, tanto de los clientes, tanto de las partes de los clientes, tanto de las partes de los consultores, en términos de, pues, hasta dónde, qué es lo público y lo privado, y hasta dónde es ético tomar cierta información. Entonces, esa ya es una discusión compleja que nos puede llevar a otro terreno y necesitaríamos otra hora. Sí, me gustaría mucho que luego retomemos esto en otra hora, otras horas, y quizá con un buen trago para acompañar. Y sí, coincido, efectivamente hemos entrado en una fase donde la estadía entre lo público y lo privado está en un flujo, ¿no? Básicamente. Sí. Y siempre se tiene que renegociar, lo que no le quita importancia. Yo creo que hasta más entonces se tiene que formular, ¿no?, la relevancia y la importancia de qué significa la información privada, qué significa protección de la información y cómo trabajamos éticamente con la información de las personas. Sí, es un área voluntaria o involuntariamente comparten así al público en general. Sí, es un área gris en donde es muy fácil ceder por parte de las agencias, porque pues si tienes un cliente poderoso del cual vive tu empresa y del cual viven las familias de tus empleados, o sea, no es raro que yo lo he visto, no es raro que una agencia mediana, no grande, que tiene muchos clientes, pero una agencia chica, mediana, que está creciendo, básicamente tenga un cliente fuerte, ¿no?, que es el que te da el 80-90 de tus ingresos, y es muy difícil no ser a las presiones de los clientes, ¿no?, de lo que te piden en el medio. Los que están en consultoría no les estoy diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, saben a lo que me refiero. Entonces ahí se necesita mucha ética, ¿no?, en torno hasta dónde quieres llegar. Oye, quizá ya como penúltimo punto, me gustaría escuchar tus comentarios respecto al trabajo con y contra la desinformación, la inundación de bots y actores semi-automatizados, etc. Esto seguramente es algo que tiene el potencial de contaminar la información, y entonces se tiene que considerar, se tiene que filtrar. No sé qué tácticas hay en ese sentido, y pues, ¿cuáles serían tus comentarios al respecto? Bueno, la desinformación es un problema. En primer lugar, lo vimos en el caso de
aquí no quiero entrar en polémica, digamos, ni quiero defender bandos, ¿no? Ni quiero tomar partido en esto porque no es el lugar para hacerlo, pero lo vimos en el caso de la pandemia, cómo los discursos estaban muy polarizados en torno, por ejemplo, las vacunas y los antivacunas, y cómo es muy fácil en los medios sociales, en términos de redes sociales, la desinformación tiene una particularidad que tiene que ver con procesos psicológicos y cognitivos. Tiene la particularidad de prenderse más rápido en las redes sociales por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, hay estrategias, ¿no? La ventaja de trabajar con datos y herramientas sofisticadas es que puedes visualizar, digamos, de dónde viene cada uno de los discursos, puedes ver, y también hay estrategias para, te das cuenta en dónde está la basura, ¿no? Y te das cuenta, digamos, con estas herramientas, digamos, podemos ver que es, que son bots, ¿no? Que es información que no debería estar ahí, ¿no? Y quienes sí son personas reales o instituciones reales que están, pero ya es un tema más técnico que tiene su curva de aprendizaje, que lo vas aprendiendo, ¿no? Después de varios proyectos ya también. Empiezas a ver, esto está raro, esto no hace sentido, hay métricas, ¿no? Lo importante de trabajar, o el beneficio de trabajar con herramientas computacionales es que tienes métricas, ¿no? Entonces las métricas son indicadores. Cuando una métrica dices, aquí hay algo raro, es que, pues, ¿no? Hay basura, y la desinformación es real, ¿no? Es así como hay personas que creen en las vacunas y abogan por las vacunas, hay personas que dicen no hay que vacunarse, y ese es un discurso, y la desinformación es una pelota que va y viene y brinca más duro de un lado que del otro, pero la desinformación la creamos los seres humanos, no la crean los robots ni los algoritmos, ¿no? Es un discurso de nosotros mismos, de alguien que dijo que no existe el coronavirus, entonces que es un invento de nuestras mentes, ¿no? Entonces ya, ahí empezó la desinformación. Excelente. Entonces, de alguna manera queda en tu criterio como investigador analizar y clasificar como aplicable para el reporteo, para las conclusiones que vayas a entregar cierto discurso, o desclasificarlo sí, descalificarlo sería, ¿no? En un 30%, porque las herramientas te ayudan mucho. O sea, las herramientas hacen el trabajo en un 70%, y si tú vas a limpiar los datos, pues ya tienes tus métricas, tus bases de datos, tienes digamos, todos tus indicadores, tienes tu información visual, tienes la red. Entonces, digamos, ya es el 30%, que es tal vez lo más importante, ¿no? El 20-30%, quitar la paja y limpiar los datos y darles sentido. Perfecto. Antes de cerrar, me gustaría regresar un momentito hacia Tyler y escuchar también tu perspectiva y visión hacia adelante. Tyler decía que las civilizaciones se mueven en 3 fases, del estado salvaje al barbarismo hacia una civilización. En lo digital, no sé, yo pensaría quizá estamos en el estadio de barbarismo. No sé si coincides tú en ese diagnóstico, y si tú le ves potencial o nos ves potencial de que sí desarrollemos un civismo y una civilización digital realmente. Estamos construyendo una sociedad, bueno, la antropología digital ahorita está en una burbuja muy importante, está adquiriendo mucha relevancia. De hecho, hay un reporte de la UNESCO, acaba de salir hace 15 días, hay un reporte de la UNESCO en torno a el estado de la cuestión de la antropología digital y la importancia que está teniendo en el mundo, no ya en el marketing
¿no? Sino los aportes que puede tener la antropología digital para problemas de, digamos, de economía, de desigualdad, ¿no? Problemas muy de la UNESCO, ¿no? Que son las minorías, ¿no? La brecha digital, ¿no? Cómo trabajar desde la parte digital a los sectores débiles, no débiles, sino a los sectores, ¿cómo decirle? Susceptibles. Con menos ventajas. Con menos ventajas, ¿no? Entonces, ahora en este momento, mientras hablamos de antropología digital, está surgiendo con una fuerza muy fuerte. No solo en marketing, sino en muchos sectores en general. Excelente. Pues mira, Marcos, excelente conversación. Me gustaría continuar un rato más, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Sí, muy bien. Pero retomemos, te acepto la propuesta. Como último, ¿hacia dónde quieres apuntar a las personas que quieren profundizar un poco más la temática? Veo atrás tuya una gran biblioteca, no sé si quieras compartir algunas referencias de literatura o quizá algunas redes propias, etc. Tenemos un curso de etnografía abierto al público en general y tenemos un curso de antropología computacional también abierto al público en general. Entonces, hemos hecho el esfuerzo de sintetizar toda nuestra experiencia, yo y mi colega, que es la doctora Verónica Espinosa, para llevar estas herramientas y este conocimiento no solamente académico, sino a cualquiera que quiera aprender nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas herramientas. No importa el grado escolar, no importa la experiencia. Nos gusta un mundo democrático y nos gusta que todos tengan acceso a toda la información. Excelente. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, compartir un poco de tu sabiduría, todos tus comentarios, contar tu historia. Entonces, esto es www.nethabitus.org, ¿sí? Habitus con H. Exacto. Ahorita les vamos a poner todavía aquí el link. Marcos de Colza, muchísimas gracias, excelente día. Gracias, síganos siguiendo en Inomamay y no dejen de comentar aquí abajo.